Bueno, en la semana pasada acabamos viendo esta gráfica que nos planteaba el rango de tiempo que dura la enfermedad, dependiendo de cuál estábamos hablando, ¿no? De la anorexia nerviosa vomitadora, la restrictiva, la bulimia, y entonces todo depende de qué tan severa es la condición de la enfermedad en sí, y qué tan frecuente es y en qué condiciones se da también, ¿no? Porque no es lo mismo una persona que estaba clínicamente sana a alguien que ya tenía de por sí trastornos de algún tipo alimentario, ¿no? Y entonces algo importante que íbamos a ver hoy es que de alguna forma eh, estas fallas en la síntesis de hormonas predispone, por ejemplo, en la mujer a osteoporosis, también en el hombre, ¿no? Pero es más frecuente en la mujer, pues habla del hipoestrogenismo. Predispone a osteoporosis por una falla en el desarrollo de los huesos. También como no hay tejido adiposo, no se pueden aromatizar estrógenos a andrógenos o a testosterona. Y en consecuencia también hay una falla hormonal muy importante, de ahí que habíamos hablado de la pérdida de la menstruación, ¿se acuerdan? En las señoritas. La malnutrición, que también lleva a una falla en la absorción de nutrientes, que de por sí ya está disminuida la cantidad y la calidad. Ahora con la malnutrición, el epitelio intestinal no es apto, y en consecuencia de por sí se malnutre, ¿no? Entramos en el terreno de las desnutriciones severas tipo marasmática o kwashiorkor, ¿no? Y además de eso, pues otra vez impacta sobre el metabolismo de las hormonas. Es un tema que vamos a revisar ya en el próximo bloque, y en consecuencia con la actividad metabólica general de las personas que lo padecen, ¿no? No es raro, es muy común que haya un sobreejercitamiento en esas personas que padecen este tipo de alteraciones, porque si de por sí se ven con sobrepeso, aunque no lo están, el ejercicio entonces implica la pérdida calórica también, por tanto suelen sobreejercitarse de manera muy importante. Pero si se acuerdan ustedes, en el primer bloque que nos conocimos, hablábamos de sobreejercitamiento como un problema para la rabdomiólisis y las acciones metabólicas, ¿no? Así es que el sobreejercitamiento también llevaría a la ruptura de fibras musculares, radiomiólisis, fibras musculares que además están escasas y además están lábiles porque no son adecuadas, ¿no? Por tanto, mayor consumo de calorías y luego la hiperactividad que lleva a la malnutrición. Si pensamos en que cuando tenemos un déficit calórico nos da hambre, entonces si aquí está malnutrido, pues la hiperactividad que se genera justamente por el intento de búsqueda de nutrientes por parte de nuestro cuerpo hace que todo esto lleve a una falla metabólica, ¿no? Además de las beta-endorfinas, que son aquellas moléculas que nos dan cierto grado de placer, de sensación de bienestar, ¿no? Que uno obtiene la síntesis de endorfinas justamente, por ejemplo, con el ejercicio, con comer chocolate, con hacer algunas actividades que sean placenteras para uno, liberan una gran cantidad de endorfinas, ¿no? Y nos hacen sentir bien, son los mecanismos de recompensa cerebral, pues, que tiene nuestro cuerpo, ¿no? Entonces aquí no hay ese mecanismo de recompensa como tal, entonces siempre se busca una recompensa que nunca va a llegar porque hay un déficit en general de todo, ¿no? Ahora, respecto a la melatonina, esa hormona que ya conocieron ustedes cuando vimos el bloque pasado, que regula el ciclo circadiano, y además es un potente antioxidante, que además impacta sobre la función corporal en general. Vean ustedes, por ejemplo, los controles, y vean ustedes también durante el día y durante la noche, ¿no? Es normal que durante el día pues, no tengamos tanta secreción, en cambio durante la noche, recuerden ustedes que siempre aumenta la secreción de melatonina justamente porque es la inductora del sueño y es la inductora de las vías de reparación. Y entonces, si ven ustedes esta gráfica, los controles contra el día y la noche, que en la noche que es la que nos importa, porque sería la melatonina que estaría impactando sobre las vías de regeneración y el ciclo circadiano. Si ven ustedes aquí los controles, de manera normal tenemos este pico de secreción. En cambio, ellos durante la noche, tanto los restrictivos como los vomitadores, pero al revés, los vomitadores y los restrictivos, vean ustedes cómo se aumenta significativamente la cantidad de melatonina a expensas de aminoácidos como el triptofano, ¿no? Entonces, de por sí hay un déficit calórico, un déficit nutricional, y luego lo poquito que hay se está tratando de utilizar para regenerar el cuerpo, que no lo va a conseguir porque el ciclo circadiano está fallando. En consecuencia, hay más consumo de nutrientes para poder intentar regenerar, reparar todo aquello que está fallando en el cuerpo de la persona, ¿no? Vean ustedes significativamente de esta cifra que llega casi a los
800 nanogramos por hora. Vean ustedes cómo sube a más de 1000 y tantos, son 1200 nanogramos por hora en el caso de las anorexias en que están comiendo. Ahora, hay una hormona muy importante que secretamos con nuestro tejido adiposo, se llama la leptina. El adipócito la sintetiza y esta leptina circula en la sangre, llega al cerebro y esta regula la ingesta y el gasto calórico. Y además de eso, regula la actividad de las gónadas, o sea, de ovarios, de testículos. Aunque es órgano blanco por excelencia, es el hipotálamo para la regulación justamente del apetito. Cada vez que nosotros ya tenemos un sobrepeso o un exceso de grasa en nuestro cuerpo, el mismo adipócito secreta esa leptina que viaja a la circulación, se enclava en el hipotálamo y entonces regula el apetito para poder evitar que subamos de peso en exceso, ¿no? Lamentablemente, hay ocasiones, hay estudios que han demostrado que en personas con sobrepeso o obesidad mórbida, sobre todo, la leptina es como la insulina. El receptor de la leptina se vuelve insensible y no responde a la llamada del adipocito que ya está advirtiendo que estamos con sobrepeso o obesidad, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, del obeso, pero en el caso de la anorexia, la bulimia, la leptina no se va a secretar porque no hay adipocito, al contrario, ¿no? Y consecuencia, si no hay la respuesta para la satisfacción y la regulación del apetito, aquí en la anorexia y bulimia, aunque sí hay un apetito porque hay un déficit calórico, el adipócito no puede regularlo como tal, se pierde pues la regulación a nivel hipotalámico, que es muy importante también para la vida, ¿no? Si ven ustedes aquí esto igual, vean justamente los nanogramos por mililitro de leptina, cuando se diagnostica las alteraciones de bulimia, anorexia, si ven ustedes el control contra el diagnóstico y luego la pérdida de más del 8%, más del 10%, vean ustedes como nunca llega a ser los picos significativos que veríamos en un sujeto sano control, ¿no? Entonces, aunque sí está intentando el adipocito tratar de regular las vías de respuesta para el apetito, la satisfacción pues que da a comer, en realidad no lo consigue. Siempre hay un déficit porque no logra esa satisfacción de la que hablábamos hace ratito, ¿no? Con las vías asociadas a endorfinas y estas cosas, ¿no? Entonces, ni siquiera el adipócito logra regular eso. Entonces, la persona pues come porque sabe que tiene que comer, no porque tenga hambre, sino porque sabe que tiene que comer. Pero como come y se siente culpable porque va a subir de peso, inmediatamente va y lo vomita. O come, pero no come lo suficiente porque no quiere exceder las calorías que según esa persona, hombre o mujer, pues tienen exceso, ¿no? Entonces, las vías de regulación que estoy hablando, vemos, aquí está, cada vez que tenemos la ingesta, se da el centro de saciedad que está cerca del centro hipotalámico, y entonces cuando una vez que estamos saciando nuestro apetito, se bloquea la ingesta, ya no tenemos más hambre, ¿no? De hecho, si seguimos pensando en eso, es como cuando tenemos mucha hambre, comemos y de pronto ya nada se nos antoja porque ya estamos satisfechos, ¿no? Entonces, este mecanismo justamente es la recompensa de la clavallo, ¿no? Que son varias zonas cerebrales que están implicadas. Pero cuando ya estamos saciando nuestro apetito, también la recompensa se ve bloqueada, ya obtuvimos lo que queríamos, ¿no? Entonces, de manera normal esto ocurre. Y hay una serie de comunicaciones neurales periféricas que justamente cumplen también con esas señales de reconocimiento, ¿no? Tanto a largo plazo, como el adipócito, que una vez que alcanza su nivel de grasa periférica, o sea, circulante, y también en su interior, envía toda la leptina por vía neural, veamos, por vía neural, o hacia centros de saciedad, centros de recompensa, pues también por vía de corto plazo. Eso es a largo plazo, o sea, ya cuando obtuvimos lo que queríamos y hemos obtenido un cierto peso adecuado. A corto plazo, las señales de saciedad, justamente con los nervios y que están dando lugar al hígado, al estómago, al intestino delgado, todas las señales neurales periféricas, fundamentalmente el nervio vago, otros nervios espinales, envían entonces también señales a nivel hipotalámico para que se cese el apetito y en consecuencia, o aumente en todo caso, ¿no? El apetito. De tal manera que cada vez que pensamos en comida, por ejemplo, o oímos o vemos comida, inmediatamente tenemos un movimiento intestinal que empieza a hacer ruidos, ¿no? Ese movimiento intestinal de ruidos es justamente por la activación neural periférica, nervios espinales, nervio vago, que envían las señales a nivel hipotalámico para dar la sensación de apetito, y una vez que se consigue saciar el apetito, pues se da la señal de bloqueo, en fin, así funciona de manera normal, ¿no? Que también tiene mucho que ver con la glucosa circulante, aquí está el punto rojo, la glucosa, y los ácidos grasos libres, ¿no? ¿De dónde viene esa glucosa y ácidos grasos libres? De la circulación, lo que está absorbiendo justamente
cuando vimos el paso de los nutrientes a través del duodeno, que llegan por el conducto enterohepático y se van hacia la circulación, o el conducto linfático, ¿se acuerdan? Entonces, todo esto justamente impacta de manera importante directamente sobre el centro de saciedad para la regulación del hambre y la recompensa que estamos buscando, ¿no? En modelos de ratón se ha descrito esto también, es un cerebro de ratón. Siempre utilizamos modelos animales para explicar lo que pasa en el humano porque es muy complicado estudiarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, afortunadamente hay ratones que se parecen mucho a nosotros, no necesariamente que sean políticos, se parecen en otras circunstancias. Y entonces estos cuates nos permiten reproducir lo que ocurriría en un cerebro normal. Entonces aquí está mi amigo el 5-hidroxitriptamina, que es justamente el derivado del triptofano, que se convierte, entre otras cosas, en melatonina, ¿se acuerdan? Serotonina, que cumple funciones de placer, de regulación homeostática, en fin, ¿no? Entonces todo esto impacta también sobre los sitios de reconocimiento de la saciedad, que justamente están alterados en la anorexia. Modelos de ratón con anorexia que les han modificado genéticamente para que no puedan tener este centro de recompensa saciedad de forma adecuada, inmediatamente inducen una anorexia en esos animalitos, ¿no? Entonces, a pesar de la emergencia de comer, el animalito no come, se restringe de forma automática, no voluntaria, quiero decir. Entonces, eso ha permitido demostrar que el centro de saciedad, el centro de recompensa que se altera, inmediatamente también altera la percepción, no solamente visual. El ratón no se ve gordo, ¿no? Pero él no sabe por qué, pero no tiene hambre, no quiere comer. Y en consecuencia se induce una anorexia animal que sería el equivalente a lo que podríamos ver en los humanos, ¿no? Me voy a estar esto, que es lo mismo, que no quiero ya abrumarlos con eso, ¿no? Les recuerdo nada más esta gráfica, ya habíamos visto, donde veríamos entonces la participación muy activa en diferentes fases de nuestro cuerpo, en este caso, por ejemplo, la anorexia, bulimia, donde la cantidad de nutrientes que entra por vía exógena, esa es la vía exógena, y en consecuencia en horas o días, en la anorexia, la bulimia, veríamos entonces más de 40 días, ¿no? Pasa mucho tiempo, más de un mes, meses, años inclusive, de un fenómeno en el que están con un déficit nutricional, y en consecuencia veríamos esta línea punteada, esta línea justamente cortada, cómo se perpetuaría durante mucho tiempo, ¿no? El resto de la vida de la persona mientras esté padeciendo el problema, ¿no? Entonces, veríamos entonces el panorama de una persona con anorexia, bulimia, que estaría en un estado gluconeogénico casi permanente, ¿no? Porque aunque hay estas mareas de glucógeno, recuerden que algo de la gluconeogénesis regenera el glucógeno, ¿no? Algo de la glucosa que entra regenera el glucógeno. Pero en consecuencia, las curvas de glucógeno, las curvas glucogenólicas, serían muy pequeñitas, ¿no? Así, transitorias de apenas unas horas, porque realmente lo que sostiene la vida de la persona es la gluconeogénesis, ¿no? Pero si pensamos en eso, en el sostenimiento de la vida a expensas de gluconeogénesis, vean ustedes fase 5. Tendríamos una extensa y robusta gluconeogénesis hepática y renal, en donde justamente nuestro cerebro estaría ocupando cuerpos cetónicos, algo de glucosa que se regenera por gluconeogénesis, o sea, la tirada 2, tirada 3 de la gluconeogénesis, pero es fundamentalmente cuerpos cetónicos, no nos deja otra opción más que cuerpos cetónicos. Pero como ya no tiene muchos lípidos la persona porque se ha ido consumiendo, entonces empieza a echar mano de las proteínas, los aminoácidos de las proteínas, y en consecuencia vemos el consumo de la masa muscular periférica, y no solamente eso, porque no solamente es el músculo esquelético el que va a sufrir el sacrificio para poder obtener energía, sino que también lo va a hacer el músculo liso vascular, el músculo liso visceral, el músculo cardíaco, y ahí es donde entramos en la gluconeogénesis a largo plazo, ¿no? Dentro de los cuerpos cetónicos, en el próximo bloque vamos a conocer algunos de ellos. Vamos a conocer la acetona, que se parece mucho a aquella que usan las damas para despintarse las uñas, algunos caballeros también. Pero también vamos a conocer el beta-hidroxibutirato y el acetoacetato. Este beta-hidroxibutirato, vean ustedes este triangulito, por favor. Porque si pensamos en la gluconeogénesis en días, en donde ya estamos viendo justamente cómo se sostiene la vida a expensas de los cuerpos cetónicos, vean ustedes cómo la acetona, que es este rombito, alcanza su máximo pico más o menos en 20 días y se mantiene en este punto. Bueno, no va a subir más, aunque puede bajar, no va a subir más. Pero vean ustedes, por ejemplo, el caso del circulito, los ácidos grasos libres, aquellos que estamos liberando de los triacilgliceroles, de la grasa periférica. Este ácido graso libre, vean cómo se mantiene igual, en condiciones casi iguales que su producto, el cuerpo cetónico. O sea, a partir de este ácido graso libre obtenemos cuerpo cetónico, como acetona, ¿no?
Aquí está el acetocetato, que es el triangulito blanco, que se mantiene casi igual, ¿no? Estos tres ácidos grasos libres que están proveyendo acetona, acetocetato, se mantienen más o menos estables en cifras muy pequeñitas, del orden de 1 punto y algo milimoles por litro, ¿no? Pero vean ustedes cómo el principal actor del mantenimiento de la vida, el que alcanza un pico enormemente alto, vean, y se mantienen estos picos muy altos, pues es este que se llama beta hidroxibutirato. Este beta hidroxibutirato es es el cuerpo cetónico más importante porque es el que obtenemos la mayor cantidad de energía. Los demás nos proveen una constante basal, digamos, pero la mayor cantidad de energía la vamos a obtener justamente del beta hidroxibutirato. Esto lo destaco porque, vean ustedes, por ejemplo, ya vimos que el cerebro demanda el 20% de la glucosa total de nuestro cuerpo, que es un montón, a pesar de que pesa el 2% de nuestra masa corporal. Y además de eso es glucosídico, fundamentalmente utiliza glucosa. Pero entonces, fíjense ustedes que en esta gráfica, una persona alimentada a nivel cerebral utiliza 100% glucosa. La neurona es muy quisquillosa y sí acepta otros carbohidratos, pero prefiere por mucho la glucosa. En cambio, en la inanición, que significa la anorexia o bien la pérdida del apetito, que alguien no pueda comer, no necesariamente que no tenga apetito, pero simplemente no puede comer, tiene alguna lesión bucal o esofágica o gástrica que le limita entonces la alimentación, simplemente no tiene dinero para comer. Entonces vean ustedes cómo cuando alguien está en un estado de inanición, de ayuno, pues, la glucosa que utiliza la neurona es muy importante, sigue siendo muy importante, pero es sustituida justamente por el beta-hidroxibutirato y en menor proporción por el acetoacetato. O sea, está utilizando un catabolismo lipídico fundamentalmente, que le está proveyendo del principal alimentador, del que ofrece la mayor cantidad de kilocalorías por hora, que se llama el beta-hidroxibutirato, ¿de acuerdo? Ese es un problema porque la neurona utiliza glucosa, insisto, ¿no? Y hacerla trabajar a expensas de beta-hidroxibutirato significa intoxicarla, porque estos cuerpos cetónicos producen acidosis metabólica, acidosis celular, y además de eso son tóxicos fundamentalmente para la neurona. Así es que el precio muy alto que hay que pagar por la gluconogénesis a más largo plazo es justamente la intoxicación celular, fundamentalmente neuronal, que en este caso queda muy bien representado, ¿no? Ahora, no es tan malo, porque si piensan eso, en el ayuno, por ejemplo, vean, el beta-hidroxibutirato, un recién nacido, a las 4 horas ya estaría utilizándolo por completo. Es decir, después de 4 horas no darle de comer al bebé, ya empieza él mismo a sintetizar beta-hidroxibutirato de sus lípidos. Y se acuerdan ustedes, los bebés tienen una gran cantidad de agua y de grasa, ¿no? Pues tienen esponjositos. Infantes menores, preescolares o escolares pequeños, veamos, es como más o menos a las 8 horas empezarían a utilizar sus cuerpos cetónicos. Niños más grandes, de 2 a 4 años, lo harían hasta las 12 horas, perdón, y niños escolares de 6 a 8 años lo harían después de 20 horas o 24 horas de ayuno, ¿no? O sea, ellos aguantan bastante bien. Nosotros empezaríamos a tener cifras muy altas de más a partir de los 5 o 6 días de beta-hidroxibutirato, ¿no? De tal suerte que con esta gráfica vemos cómo el adulto puede soportar muy bien los periodos de ayuno, ¿no? Sin problema. De horas de ayuno no nos pasa nada. 24 horas de ayuno, pues apenas estamos intoxicando nuestro cuerpo, pero podemos revertirlo sin ningún problema. En cambio, exponer a un recién nacido, por ejemplo, a 12 horas de ayuno, ya ni se diga eso, 8 horas de ayuno, ya lo llevamos a una cifra tan alta de beta-hidroxibutirato que puede ser grave y puede causar la muerte inclusive del pequeñito, ¿no? De tal forma que hay que tener mucha precaución en los periodos de ayuno, las intermitencias, fundamentalmente en menores de 10 años, ¿no? Porque a partir de los 12 nuestro metabolismo es casi igual que el de adulto, pero menos de 10, 12 años hay que tener muy en cuenta estas cifras, ¿de acuerdo? Un niño escolar de 6 a 8 años, 10, no lo podemos dejar más de 24 horas sin comer, porque empezaríamos a verlo cómo empieza a degradar cuerpos cetónicos y en consecuencia a intoxicarse por el pesito, ¿no? Eso es muy importante porque fundamentalmente vienen del músculo, qué sé yo, ¿no? El músculo es el que provee la mayor cantidad de proteínas y fundamentalmente aminoácidos de las proteínas. Entre otros, por ejemplo, aquí está el ácido, la glutamina, que entonces esta glutamina por gluconogénesis entra a regenerar glucosa en tirada 3 de la gluconogénesis, pero al entrar la glutamina para la síntesis de glucosa en tirada 3, lamentablemente libera su grupo nitrogenado. Y entonces este amoníaco, los grupos amonio, los grupos nitrogenados pues, que se están liberando, en el mejor de los casos van a ser acoplados por otros aminoácidos, puede ser por ácido aspartico, ácido glutámico. Oye, pero no tiene proteínas, por lo tanto no tiene aminoácidos. Así es que el riesgo es que ese grupo nitrogenado
se queda en la circulación y es el segundo importante elemento para la neurotoxicidad. O sea, el precio que estamos pagando no solamente de comer el músculo para formar glucosa por gluconogénesis y la federación de cuerpos tónicos, además de eso, nos está condicionando la formación de nitrógeno, que también es neurotóxico, ¿no? Por otro lado, recuerden ustedes que la insulina está bloqueada de manera normal cuando tenemos el catabolismo glucogénico, la insulina se bloquea, y entonces otros aminoácidos como la alanina, aquí está el glicerol de ácidos grasos, el lactato que viene por anaerobiosis justamente muscular, el piruvato, igual entrarían en tirada 2, tirada 3 para generar la glucosa y en consecuencia liberan una gran cantidad de beta-hidroxibutirato. Este beta-hidroxibutirato otra vez de ácidos grasos libres, AGLs de ácido graso libre, entraría entonces a formar acetatos que luego forman acetilos y pueden regenerar la glucosa por tirada 3 o bien entrar directamente al ciclo de Krebs y echar a andar la maquinaria energética cuando es necesario, ¿no? Hasta aquí va quedando claro el panorama de la anorexia, chicos, desde el punto de vista metabólico. Hola. Sí, todo bien, gracias. Ok, sigo entonces. Ahora, no voy a detener esto porque nada más quiero que lo vean. Es un panorama general. Los trastornos de la anorexia, tanto trastornos de alteraciones del pensamiento, ya vimos que está alterada la realidad, como no tiene mucho alimento y el cerebro está haciendo un cortocircuito, está irritable, empieza a haber fallas de la memoria. La memoria requiere una gran cantidad de energía. Cada vez que memorizamos, estamos obligando a nuestro cuerpo, nuestro cerebro, a sintetizar proteínas. Y la síntesis de proteínas es un evento activo metabólico energético. Así que si no tiene esto el cuerpo, pues hay una mala memoria. De hecho, se asocia con cierto grado de neurodegeneración, además de la fatiga, el desmayo, ¿no? Adelgazamiento y fragilidad del cabello. Recuerden que el cabello es fundamentalmente proteína, y si no tenemos buena proteína, pues en consecuencia se vuelve frágil, delgado o inclusive hay pérdida del cabello, ¿no? Hay caída de la presión arterial, hipotensión, bajo rango cardíaco, una cosa que se llama aleteo cardíaco, falla cardíaca, justamente porque la masa muscular, la fibra muscular también está siendo sacrificada en el caso de la anorexia severa, ¿no? Sí, puede haber anemia, evidentemente, por una falla de proteínas. Otras proteínas como los factores de coagulación también van a estar fallando, entonces hay coagulopatías, enfermedades de la coagulación, la debilidad muscular periférica, puede haber calambres, inclusive convulsiones, edema articular, fracturas patológicas por la osteoporosis de la que está siendo objeto la persona. Entonces, una fractura patológica en la que sin que pareciera que era tan importante bajar, por ejemplo, un escalón, a cualquiera de nosotros podemos caer inclusive de más altura y no nos pasa nada, ¿no? Pero a ellas o a ellos, bajar un escalón, por ejemplo, una escalera, a veces por pisar mal, se fractura el hueso, no simplemente la tensión, la torsión a la que se expone el hueso, tan simple como bajar un escalón, hace que se rompa el hueso y eso es una fractura patológica, ¿no? Igual a nivel renal, la falla renal, la formación de depósitos justamente de minerales renales, pues porque si no está comiendo bien tampoco toma suficiente agua y en consecuencia se empieza a depositar una gran cantidad de minerales que además están filtrando de forma inadecuada y en consecuencia puede dar lugar a litos, que son piedras renales o vesicales, ¿no? La caída también en electrolitos, aquí está la hipocalemia, que es el potasio, hipomagnesemia, hiponatremia, en parte tiene que ver con la malnutrición, pero también en parte por la depuración renal, ¿no? Que está alterada, en consecuencia está filtrando mal, está tirando lo que no debe y está acoplando lo que tampoco debe, ¿no? A nivel intestinal ya había mencionado yo el síndrome de mala absorción por la mala calidad de la película intestinal. Puede haber constipación, edema o bien diarrea, en fin, ¿no? Ya hablamos de los problemas hormonales que están implicados fundamentalmente en mujeres y en piel, pues las heridas fáciles, piel sensible que se lastima muy fácilmente, edematizada, seca. Puede haber un tono amarillento justamente por una falla en el catabolismo de proteínas y de lípidos, las uñas quebradizas igual que el cabello, el crecimiento de vello corporal normal. Si se acuerdan ustedes, el vello corporal cumple una función importante en cuanto a la protección fundamentalmente de estresores ambientales, ¿no? Por ejemplo, la radiación solar. Pues aquí pues, no es raro que veamos también un cierto grado de hirsutismo, hipertricosis que habíamos mencionado cuando vimos el síndrome de Combs, síndrome de Cushing, si se acuerdan ustedes. Y entonces, es lo mismo que ya vimos, me va a estar que lo vimos, ¿de acuerdo? Esa es una gráfica muy extensa, no se las quiero abrumar. Mejor quiero que vean estas imágenes. Son resonancias magnéticas coronales de una persona de
11 años de edad, me parece, ya no recuerdo el artículo, me parece que es una chica de 11 años de edad, una niña de 11 años de edad, con anorexia nerviosa. Entonces, si ven ustedes, el A dice con y una persona de misma edad, 11 años de edad, control, una niña de control de 12 años de edad, y en la gráfica B, justamente a ver, déjenme ver, no es cierto, la A es la anorexia, la B es el control, perdón. Si ven ustedes la chica, la nena con anorexia nerviosa, comparado con el control, vean ustedes cómo hay una dilatación de los espacios en el cerebro, de las circunvoluciones, vean cómo hay una atrofia cerebral muy importante, pérdida de masa, que nos recuerda mucho al cerebro de Alzheimer o de los priones que ya conocimos, ¿no? Entonces, esto justamente, el consumo de la masa cerebral comparado con un control de la misma edad, una nena de la misma edad, vean cómo en la anorexia es muy importante. Y es que si pensamos en eso, y pensamos que la gluconeogénesis fundamentalmente utiliza lípidos y luego proteínas, el cerebro es lípido, casi toda la masa cerebral es lipídica. Por tanto, el cerebro también va a ser sacrificado para obtener energía. ¿A quién? A la neurona. La neurona no va a esperar a que le demos la grasa periférica, que ya ni siquiera hay. Va a empezar a consumir la grasa de su propio estroma, o sea, de su tejido de sostén. Por tanto, está asociado con eventos neurodegenerativos que una vez que se recupera la persona, si lo hace, si se recupera, va a quedar con secuelas muy importantes, ya sean motoras, sensoriales, cognitivas, en fin, va a ser terrible esto. Algo importante de lo que estoy hablando, del metabolismo, es que si se acuerdan ustedes, ya habíamos visto eso cuando vimos la glucosa. La glucosa se transforma en nuestro cuerpo por una serie de pasos, finalmente en el ascorbato, que es el ácido ascórbico, ¿no? La vitamina C, pues. Entonces, si se acuerdan ustedes, ya habíamos hablado de la vía del sorbitol, que es una vía alterna que intenta evitarnos los eventos oxidorreductivos de la glicación cuando tenemos hiperglicemia, ¿se acuerdan? Entonces, aparte de eso, esta ruta justamente que está asociada al sorbitol hace que la hiperglicemia se convierta en ácido ascórbico para que no nos dé problemas como tal. Y sí nos favorece la síntesis de una molécula vitamínica que es una coenzima para la síntesis de proteínas, fundamentalmente de colágeno. De tal manera que la poca glucosa que pudiéramos tener, o al contrario, el exceso de glucosa en caso de hiperglicemia, pues se convierte en ácido ascórbico, ¿no? Lo destaco porque en la célula endotelial, de forma normal, el macrófago induce situaciones proinflamatorias, entonces a nivel del endotelio aumenta NADPH oxidasa, recuerden que es un modulador de la biosíntesis, fundamentalmente de lípidos, y luego esta activación libera radicales libres, eso es inevitable. Esto está ocurriendo en el endotelio, en la célula endotelial. Los radicales libres, que son inevitables, aumentan entonces la cantidad de una enzima que se llama la óxido nítrico inducible, esta se induce por el radical libre, y entonces hace que se secrete óxido nítrico como tal, es un potente vasoconstrictor, en fin. Y luego estos radicales libres se van a neutralizar para que justamente no nos lastimen. Entre otras cosas, justamente se van a convertir en óxido nítrico, ¿no? Y luego, si pensamos en que hay radicales libres, podríamos tener entonces daño a lípidos, a proteínas, a nuestro genoma, de tal manera que estos van a lastimarnos de manera importante, ¿no? Además de que podemos tener elementos oxidativos, oxidorreductores no acoplados, que son los radicales libres como tal, que van a estar lastimando nuestras células, van a provocar peroxidaciones a nivel de membrana, el envejecimiento prematuro, en fin, todas esas cosas que ustedes conocen mejor que yo, ¿no? Y en consecuencia, para evitar estas fallas que nos den finalmente daño endotelial, uniones celulares, justamente por los radicales libres, a unos que no se convierten en óxido nítrico, justamente lo que vamos a hacer, perdón, y el nitrófilo también hace algo similar, lo que vamos a hacer es que el ácido ascórbico, por ejemplo, bloquea esta ruta del macrófago, y entonces evita que se dé toda esta cascada, ¿de acuerdo? Mantiene la del neutrófilo, pero bloquea la del macrófago. Si no, también el ácido ascórbico con tiamina bloquea la NADPH oxidasa y en consecuencia permite que el macrófago actúe, fagocite como tal, pero que no genere tantos radicales libres porque en todo caso nos lastimarían, ¿no? Entonces bloquea tanto la NADPH oxidasa como la formación de radicales libres que pudieran estarse formando ya por el metabolismo celular, ¿no? Y al mismo tiempo promueve vías de regeneración ante el daño celular, las uniones celulares. Recuerden que el ácido ascórbico, insisto, es un promotor de la síntesis de colágeno, y si piensan ustedes en el colágeno que está en todo nuestro cuerpo, pues justamente es un promotor positivo muy importante contra el daño endotelial y las uniones celulares, de tal manera que mantiene la cohesión para que no se escape agua, no se escapen proteínas, no se escape nada de la circulación hacia donde no queremos, ¿no?
Y al mismo tiempo, al mismo tiempo bloquea estos radicales libres. De tal manera que si pensamos en esta secuencia que acabo de marcar y pensamos que la glucosa, que de manera muy importante debería convertirse en ácido ascórbico, la persona anoréxica bulímica o con un déficit nutricional muy importante no tendría suficiente glucosa y la que tiene la está obteniendo de gluconogénesis para vías energéticas, no para esto, no lo utiliza para ácido ascórbico. En consecuencia, tendría un déficit de ácido ascórbico que justamente le daría lugar a alteraciones celulares muy importantes. O sea, no podría evitar todo este daño y tendría un daño endotelial, daño celular general, que por eso en parte podemos explicar la hemorragia perifolicular. La hemorragia perifolicular la vemos frecuentemente en el escorbuto, pero va a ser muy marcada en las personas con anorexia o bulimia severa, donde vemos cómo en la piel se forman estas hemorragias pequeñitas alrededor de folículos pilosos, justamente porque la piel no está funcionando para la regeneración del estroma como tal. Su colágeno no es de buena calidad y solita, simplemente con la presión arterial, se están rompiendo microcirculaciones. De manera que igual que el escorbuto o una déficit de vitamina C, veríamos estas hemorragias perifoliculares clínicamente en la persona con anorexia bulímica crónica, ¿de acuerdo? Algo muy interesante es que, sobre todo en la fase vomitadora, no la restrictiva, los vomitadores, suelen hacer esto, se inducen el vómito con la mano, ¿no? Y entonces al meterse los dedos, inclusive la mano completa, como estos modelos que estoy viendo acá de una señorita o un muchacho, ven como es común que no metan un dedo, sino que meten 2, 3 dedos a la boca, ¿no? Para poder estimular de manera amplia toda la orofaringe y desencadenar el reflejo nauseoso para poder seguir vomitando, ¿no? Entonces, justamente algo que llama la atención clínicamente también es esto que se llama el signo de Russell. El signo de Russell son estos callosidades alrededor de los nudillos con resequedades hiperpigmentarias en los dedos, que son muy significativos. El signo de Russell, aquí están, ese es crónico, ese es más agudo. Vean como el signo de Russell, inclusive aquí tiene las marcas de los dientes de esta chica. En esta otra persona igual están los engrosamientos de los nudillos con enrojecimientos hiperqueratósicos, hiperpigmentarios. El signo de Russell se da justamente no solamente por el contacto continuo de la saliva de la boca con la mano, sino más bien con el ácido gástrico que llega todavía a bañar algo de la cavidad bucal antes de que quiten la mano, ¿no? Entonces, a veces acaban de vomitar y siguen intentando vomitar más todavía, ¿no? Entonces queda algo de residuo de jugo gástrico allá en la boca, que es justamente lo que va a lastimar el dorso de la mano y da el signo de Russell, que es muy significativo clínicamente. Así es que ya vamos viendo cómo podemos hacer diagnósticos simplemente por ver a una persona de una crisis de anorexia o bulimia, si la vemos evidentemente con una pérdida de peso muy importante. Además vemos que tiene signo de Russell, puede tener hemorragia perifolicular. Todo eso nos va haciendo integrar pues un diagnóstico clínico muy importante. No es raro que como está fallando la síntesis de colágeno, tengan piel reseca, frágil, como bien mencioné, entonces tienen cerosis. Cerosis es un vocablo griego que viene de ceros, que es seco, y osis, que es formación. Entonces esta formación seca, que se parece mucho a la pelagra, se parece mucho al escorbuto, justamente es por una falla de colágeno igual, por un déficit nutricional muy importante, que da lugar a estas superficies de piel ásperas, rugosas, resecas, que fácilmente se rompen, exponen inclusive la capa media o la profunda de la piel, sangran muy fácilmente, no se crecen bien y siempre están irritadas, ¿no? Y a nivel de mucosas igual, vean cómo se retrae la mucosa, hay pérdida de las piezas dentarias inclusive, que de por sí las piezas dentarias son de muy mala calidad, se rompen fácilmente, se caen, se enferman fácilmente, ¿no? Entonces, justamente por una falla en la síntesis de colágeno y nutrientes para la síntesis de proteínas, es que se dan todos esos problemas en la anorexia o la bulimia crónica, ¿no? Que además, si piensan que el ácido gástrico está pasando muy continuamente por la boca, cuando vamos a vomitar de manera normal antes del vómito, se induce la secreción de saliva, una saliva calientita, más acuosita, que no es la saliva normal de cuando comemos, ¿no? Si no han sentido alguna vez que van a vomitar, antes de vomitar se empieza a llenar la boca de saliva caliente, tibia, justamente porque esa saliva es muy especial. Se vierte antes del reflejo nauseoso, antes del vómito, perdón, del reflejo nauseoso, justamente para proteger la mucosa y las piezas dentarias. Esa es la función de esa saliva. Pero si la estamos vomitando a cada rato, no le damos chance de que se proteja, y peor, no tiene las condiciones adecuadas de la saliva para que proteja. En consecuencia, el paso continuo del ácido hace que se vayan degradando las piezas dentarias, que la mucosa esté sufriendo. Vean cómo es una mucosa inflamada, tiene inflamación completa aquí de las encías,
que además está con hipervascularidad y sangra fácilmente, en fin, todos esos son problemas importantes de la anorexia, ¿no? Y como mecanismo de respuesta ante el estrés que está sufriendo el cuerpo, igual que vimos en el caso, por ejemplo, del síndrome de Crohn, síndrome de Cushing, o si se acuerdan ustedes más recientemente la porfiria, hay hipertricosis, este aumento del vello facial. Vean aquí, por ejemplo, la orejita de esta niña, ese aumento de vello facial en el cuello, en la cara, en la región del bigote, en las mujercitas, la barba, tiene como objetivo proteger a la piel de los estresores ambientales cuando no está siendo protegida de forma adecuada por las proteínas. Entonces empieza a cubrir de pelo para no lastimarse frente a la radiación solar de un cuerpo que ya está lastimado porque no tiene nutrientes adecuados. ¿De acuerdo? Eso es justamente consecuencia de todo lo que estamos hablando, ¿no? La anorexia, que es un problema nutricional muy importante, serio, hay que tomarlo muy en cuenta y muy en serio, no hay que discriminar para nada las condiciones de la anorexia, aunque sea leve inicial, no importa, siempre hay que tenerlo muy en cuenta y muy en serio porque las repercusiones son muy importantes, ¿no? Llevan a que aunque están en esas condiciones, pues se sigan viendo siempre delgaditas, yo lo veo siempre muy gorditas, ¿no? Para ellas que tienen sobrepeso, aunque evidentemente para los espectadores nos queda claro que no es así, ¿no? Casos muy dramáticos es como esta chica que era una presentadora de televisión, bielorrusa, si mal no recuerdo dónde es, Kanana Karagiani, nació en el 79, murió en 2007, a los 21 años de edad así era ella como presentadora. Un día se le ocurre que estaba demasiado obesa, aunque la ven así, ella se veía obesa, y entonces empieza a la dieta restrictiva que la llevó justamente a la muerte, ¿no? Así estas son las últimas fotos previas a su muerte. Ella llegó a bajar tanto de peso que ahí está con su pareja, su novio en ese entonces, que así estaba ella, ¿no? Pues así como está ella en su cuerpo, así está su corazón debilitado, así están sus arterias y sus vísceras en general. Entonces no es raro que tenga falla orgánica múltiple, además de que es un riñón que está funcionando mal, un hígado que funciona mal, un pulmón que funciona mal, prácticamente no tiene mecanismos de defensa, entonces es terrible, ¿no? María Levitina, otra chica igual, ella hacía rusa, que fue no me acuerdo que fue reina de belleza, no me acuerdo de qué año. Pero ella igual llegó a estar en esas condiciones. Ella todavía vive, si mal no recuerdo. Entonces, ella justamente después de que ganó el concurso de belleza, subió un poquito de peso después del concurso, es una foto post-concurso, y se veía ella que había subido demasiado. En consecuencia empezó con la crisis de la anorexia que la llevó a esas condiciones terribles, ¿no? Aquí está ella justamente a los 19 años después de haber ganado el concurso de belleza a los 16 o 17. Luego a los 24 años pesaba 38 kilos, a los 39 años pesaba 25 kilos. Hoy en día se ha recuperado y de hecho es una activista muy importante que siempre está buscando aconsejar a las chicas, sobre todo mujeres, de no caer en las garras de la anorexia porque es una enfermedad terrible, ¿no? Con consecuencias devastadoras además, ¿no? Vean cómo el envejecimiento ha sido muy importante, es un envejecimiento prematuro, porque no tiene vías de regulación ni de regeneración celular. Al contrario, ¿no? Su cuerpo está preocupado en mantenerla viva. Ya no importa que esté joven, que esté tersa, no, eso es irrelevante. Que esté viva es para el cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, esa es en la actualidad, insisto, ya vive, a pesar de que ya está recuperada. Si ven ustedes, nunca se ha recuperado por completo, ha quedado con una huella, pues una marca que la va a dejar, la va a acompañar el resto de su vida, después de haber tenido este déficit tan importante, ¿no? Pudiera subir un poco de peso, expensas de grasa, recupera un poco la masa muscular, pero siempre hay un déficit porque queda una memoria celular que nos recuerda siempre como una cicatriz que hubo un problema, ¿no? Otro caso dramático, Amy Winehouse, que justamente, bueno, pobrecita, ¿no? También aparte que tomaba mucho y era adicta a un montón de cosas, era evidente que los últimos años de su vida, los últimos meses más bien, había empezado con problemas también de anorexia, ¿no? Ella era vomitiva, anorexia vomitiva. Y entonces, pues fue más o menos lo mismo, ¿no? Un poco por las drogas, un poco por la imagen que ella representaba, de estar en esas condiciones tan hermosa, pues acabó prácticamente así en muy malas condiciones, ¿no? Pobrecita. Entonces, insisto en que no hay que tomar muy a la ligera esas cosas, aunque sea leve, aunque sea inicial, siempre hay que tenerlo en cuenta y tomarlo con la seriedad que merece, porque si no, como el caso de Laura Wilmot, esta chiquilla pequeñita que estuvo muchos años sufriendo la anorexia, a los 18 años decide ella vivir sola y tomar su propio tratamiento, a pesar de que estaba recuperando. Entonces, a los 18 años, después de 5 años de una batalla intensa por la anorexia severa que sufría, a los 18 años que decidió vivir sola y llevar su propio tratamiento, finalmente colapsó.
La muerte de ellas fue por fue paro cardíaco fulminante, después de que no fue posible revertirlo ni en absoluto y tuvo una necrosis muy extensa del corazón, ¿no? Su corazoncito, pues ya la fibra muscular había sufrido demasiado y ya no aguantó finalmente más el tratamiento, ya no pudo recuperarse. 5 años de sobrevida solamente tuvo después de la anorexia severa que ya tuvo, ¿no? Ahora, hemos visto puras chicas y generalmente cuando habla uno de anorexia, lo primero que viene a la mente son mujeres, ¿no? Insisto, porque los hombres generalmente somos más fijados en vernos fuertes, en vernos más corpulentos, ¿no? Pero no, hay excepciones también. Este es el caso de Jeremy Ginzer, un modelo que justamente nació en el glorioso año 72, murió en 2010, y que estaba sin esas condiciones, él mismo se empezó a ver gordo, y además el estereotipo de la ropa que él diseñaba, él lo hizo pensar que debía bajar de peso, pero exageró, se puso así antes de morir, ¿no? Pues justamente también se da en varones, no hay que pensar que nada más de las damas, también en hombres puede ocurrir. Estos trastornos alimentarios muy importantes, aunque insisto, es más frecuente en la mujer que en el hombre, ¿no? Pensando en esto y en los cuerpos cetónicos, deben ustedes resaltar también la glicemia que puedo tener en los días de ayuno, ¿no? A partir de los 6 días de ayuno, 4 o 6 días de ayuno, la cantidad de glucosa ha bajado tanto, ya no se puede sostener ni siquiera por la glucogenólisis, que entonces empieza casi simultáneamente empiezan a formarse cuerpos cetónicos y la liberación de ácidos grasos, ¿no? Esos ácidos grasos van a ser los que van a donar los cuerpos cetónicos por catabolismo, ¿no? Y justamente estos, fundamentalmente el beta-hidroxibutirato, van a ser los que van a mantener la función celular vital general, ¿no? Pues el cuerpo cetónico es lo que nos mantiene vivos después de todo este tiempo. Ahora, el problema es que este 5-hidroxibutirato, que faltó aquí el 5, perdón, el beta-hidroxibutirato, entonces, llevaría a una restauración metabólica, pero con un déficit energético. Inclusive, pudiera ser que intentara bloquear el estrés oxidativo, no lo consiga, al contrario, él es un estresor muy importante celular, que además lleva una disfunción mitocondrial muy importante, la mitocondria falla. Si se acuerdan ustedes, cuando vimos las mitocondriopatías, vimos que muchas de las fallas mitocondriales estaban asociadas justamente con la función cerebral, ¿no? Porque el cerebro ocupa una gran cantidad de energía. Así es que el hipometabolismo glucosídico por la oxidación cetónica finalmente lleva en conjunto todo esto a un ciclo vicioso de neurodegeneración. Si la persona no se muere porque tiene falla cardíaca, falla renal, falla hepática o falla orgánica múltiple, va a quedar con secuelas muy importantes neurodegenerativas, ¿no? Por lo pronto, a un estado de envejecimiento prematuro, no solamente de la piel, sino fundamentalmente del cerebro, que es lo más importante, ¿no? Entonces, es importante el beta-hidroxibutirato porque es una de las moléculas que se están utilizando hoy en día para un tipo de dieta para bajar de peso que se llama la dieta cetogénica. De manera normal, el beta-hidroxibutirato promueve la homeostasis metabólica, aminora fenotipos de envejecimiento, promueve la regeneración neural, siempre y cuando sean niveles muy bajitos de beta-hidroxibutirato. El problema es cuando aumenta el beta-hidroxibutirato, porque entonces su aumento condiciona el cáncer, el daño cerebral, cardiomiopatías y falla orgánica múltiple. De tal manera que estamos en la frontera entre lo que es saludable a bajas dosis contra lo que nos va a perjudicar a altas dosis, ¿no? Recuerden que todo es veneno, nada es veneno, el secreto está en la dosis, ¿no? Y entonces que la dieta cetogénica actual busca justamente producir beta-hidroxibutirato con cuerpos cetónicos. Cuando es así regulada, una dieta bien controlada, como lo que hablábamos hace unos días de la dieta por pausas alimentarias, la dieta cetogénica también es saludable siempre y cuando sea bien regulada. De hecho, la dieta cetogénica se puede utilizar en algunas enfermedades, como por ejemplo crisis convulsivas, cuando ya no responden al tratamiento farmacológico. Se induce entonces cuerpos cetónicos que llevan al cerebro a una regulación justamente energética y a veces funciona, pero insisto, hay que hacerlo con un margen nutricional muy importante, bien regulado, bien vigilado, bien controlado. Cuando no es así, entonces entramos en el terreno de lo que nos va a hacer daño y al contrario, en lugar de favorecernos, nos va a perjudicar, ¿no? ¿De acuerdo? Porque en todo caso el beta-hidroxibutirato a altas concentraciones, vean ustedes, a nivel de corazón provoca falla cardíaca, apoptosis, especies reactivas de oxígeno, estrés oxidativo, por supuesto, y autofagia. El corazón se empieza a comer a sí mismo. A nivel cerebral igual, daño cerebral, estrés oxidativo, especies reactivas que van a provocar entonces fallas neuronales, fallas de la membrana y muerte neuronal. A nivel de hígado igual, daño hepático, necrosis por una muerte de células hepáticas, inflamación, o sea, hepatitis, estrés oxidativo y lo mismo a nivel renal, ¿no? Entonces, justamente pensando en ese beta-hidroxibutirato a altas concentraciones,
nos llevaría a todo esto. Por eso no es muy bueno hacer ayunos tan prolongados, ¿no? Las dietas estas de ayuno sostenido, ayuno progresivo, o bien las dietas cetogénicas, siempre tienen que ser con vigilancia médica y bien reguladas, cuidando justamente que no pasemos la frontera entre lo bueno contra lo malo, ¿de acuerdo? Casi finalmente, ya para resumirles lo que hemos visto hoy, cuando tenemos un ayuno prolongado de más de 4 o 6 horas o 8, entonces en la fase 1 aumentaría la cantidad de insulina para movilizar glucosa del interior celular. La poca glicemia que logramos tener, entonces movilizaría toda la glucosa del interior de la célula para obtener la energía que necesitamos para seguir funcionando. Pasa el tiempo, van más de 12 horas de ayuno, se agota la glucosa periférica y entonces empieza el glucagón. El glucagón nos va a mantener durante 4 hasta 12 horas máximas, ¿de acuerdo? Entonces esta fase 2, en la que estamos utilizando el glucagón, nos va a mantener durante las siguientes 24 horas totales desde que ayunamos. Luego fase 3, han pasado más de un día, y entonces empieza la gluconogénesis. Recuerden que un poquito antes ya empieza la gluconogénesis, ¿no? Justo con el glucagón empieza la gluconogénesis. Entonces a partir de las 20 horas más o menos, antes de que se agote el glucagón, ya empezamos a descomponer lípidos para cuerpos cetónicos. Luego pasa más de 24, 48, muchos días, de hecho, de ayuno, y la gluconogénesis renal entra en función. Primero fue la hepática, que es la más importante, y luego la renal, empieza el riñón a sacrificarse a sí mismo. Y finalmente, cuando ya es extrema, han pasado varias semanas, más de unos meses, varios meses sin comer, entonces ya no tenemos suficiente cuerpo cetónico, ya no hay tantos lípidos, y en consecuencia empieza la miólisis, la ruptura de proteínas, fundamentalmente del cuerpo esquelético, del músculo esquelético, pero también del músculo cardíaco, músculo liso, vascular o visceral, que nos va a proveer de proteínas justamente para poder seguir sobreviviendo, ¿no? Después de este periodo sería la fase 6, que sería la ruptura de carbohidratos de proteínas, como por ejemplo carbohidratos que están pegados a las proteínas tau, ¿se acuerdan? Y si se quita el carbohidrato de la proteína tau se desacopla. Y si la proteína tau se desacopla, induce entonces un colapso neuronal, que lleva entonces a la formación de proteínas de depósito como el tipo Alzheimer, ¿no? Entonces es un precio muy alto que hay que pagar por no comer de forma adecuada, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? No, doctor, todo bien. No, doctor, todo bien. Bueno, ¿tuvieron práctica o algo? Y 17 de ustedes hoy. Ah, sí tenía laboratorio, ¿no? Ah, pero a las 2 de la tarde creo que tiene laboratorio, ¿no? Sí, pero Sí, muchos doctor. van a viajar a la escuela. Claro, vienen aquí a la escuela.